guardar sus lugares y por favor mantener su cel apagado. Dice la Biblia, Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Quiero hablar, hermanos, sobre el tema, el misterio de Cristo. Mi Dios, eres tan bueno. Mi Dios, pido que me des sabiduría para poder, Señor, exponer esta hermosa verdad en tu palabra. Pido que el Espíritu Santo tome esta porción de tu palabra, esta verdad, y nos la pueda Él exponer. Y que el Señor pueda cambiar nuestro vivir al entender esta maravillosa verdad. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Te lo pido, Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Un misterio, hermanos, no es algo misterioso en cuanto a verdad bíblica. La Biblia, hermanos, nos claramente en su contexto nos explica, nos define las palabras que en la palabra de Dios encontramos. Palabras bíblicas se definen por su uso bíblico. Misterio, hermanos, en la Biblia, como dije, no es algo místico, algo que nadie puede conocer, no. Misterio, hermanos, en la Biblia, en el contexto bíblico, es una verdad que fue revelada, que fue revelada a los apóstoles en el nuevo pacto, que no fue revelada a los profetas en el Antiguo Testamento. Mire conmigo Colosenses 1, ahí mismo, hermanos, dice versículo 26. Dice el misterio que dice, estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado, ¿qué? O sea, eso es un misterio, es algo que en el pasado era oculto, una verdad que no era conocida, que hoy en día que fue revelada a los santos hombres de Dios que fueron usados para escribir el Nuevo Testamento. Mira conmigo atrásito el libro de Efesios. Mira Efesios capítulo 3. Aquí también explica esa misma verdad, que es un misterio en el contexto bíblico, una verdad que era desconocida, oculta en el Antiguo Testamento, que fue revelada a los santos, a los apóstoles en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. Mire allí en Efesios capítulo 3, mire lo que dice allí, versículo 4, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Fíjese lo que dice versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, ¿ok? Como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas, ¿por quién, hermanos? Entonces, es un misterio, una verdad que fue oculta a los santos del Antiguo Testamento, que fue revelada a los santos del Nuevo Testamento. ¿Está claro eso, hermanos? Por ejemplo, el rapto. Mira conmigo, Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios 15. El rapto, hermanos, es un misterio. Hermano Willy, bájale un poquito aquí Sí, gracias. Amén. Ahí está bien. Primera de Corintios capítulo 15, note versículo 51. Versículo 51, hermanos, al versículo 50 y al 54, bueno, 53, está hablando del rapto de la venida de Cristo. Fíjense lo que dice. He aquí, os digo que, ¿un qué? Dice, no todos dormiremos, excepto en la Iglesia Bíblica Bautista, pero bueno, no todos dormiremos, pero todos seremos ¿qué? En un momento, en abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Este es el rapto. Era un misterio. Ahora, el Antiguo Testamento habla de la segunda venida de Cristo. El Antiguo Testamento habla del día del Señor. Habla del día que el Señor venga a establecer su reino aquí en la tierra. De eso habla el Antiguo Testamento. Pero el Antiguo Testamento no habla del rapto.
No era una verdad conocida por los profetas del Antiguo Testamento, como Daniel, como Isaías, etcétera. El rapto, hermanos, fue dado a conocer ya al apóstol Pablo, fue inspirado por Dios para hablar del rapto de la iglesia. ¿Me está escuchando, hermano querido? Ese es un misterio. Ahora regresemos a Colosenses 1. Colosenses 1, por favor. Colosenses 1. Quiero que veamos, hermanos, de una manera muy sencilla, el misterio de Cristo. El misterio de Cristo. Vamos a comenzar, hermanos. Mira lo que dice ahí, hermanos, en el versículo, versículo 24. Colosenses 1, 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y culmo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada con vosotros, para que anuncie correctamente la palabra de Dios, el misterio que había sido oculto desde los siglos edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de Dios. Hermanos, ¿qué es el misterio de Cristo? Vamos a regresar aquí, pero quiero que veamos otro pasaje por lo pronto, 1 Timoteo 3. ¿Qué es el misterio de Cristo? 1 Timoteo, por favor, capítulo 3. Note lo que dice la palabra de Dios. ¿Está conmigo, hermanos? Dice 1 Timoteo 3, versículo 16. Dice, e indiscutiblemente grande es el ¿qué? Misterio ¿qué? De la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Este versículo está describiendo a quién, hermanos. ¿Está conmigo, hermanos? ¿A quién está describiendo? A Cristo. Dice, grande es, dice aquí, el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, y lo habla, hermanos, de Jesús, que hermanos, que fue predicado al mundo, que fue, y luego que fue, él ascendió al cielo. Hermanos, fíjese bien, el misterio, en primer lugar, de Cristo es que Cristo es Dios. Cristo es Dios. Mire conmigo Colosenses 1. Es lo que el apóstol Pablo está tratando en Colosenses 1, hermanos. Cristo es Dios. Cristo no fue un Dios, como dicen los testigos de Jehová. Cristo no fue un profeta, como dicen muchas religiones. Cristo fue Dios. Dios manifestado en carne. Sígueme, por hermanos. Colosenses 1. Vamos a ir, hermanos, al versículo 14. Colosenses 1, 14. Note lo que dice la Biblia. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Este es Jesús. Amén, hermanos. Versículo 15. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. O sea, toda la creación fue creada para Él. Versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él, y que dice, para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga que la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Hermanos, Cristo es Dios. Hermanos, y es algo hermoso, hermanos, porque mire, y ahorita vamos a ver esta preciosa verdad. Cristo, que es Dios, mora en nosotros. Mire Colosenses 1:27. Entonces, ¿qué es el misterio de Cristo? Que Cristo es Dios, y Cristo, hermanos, siendo Dios, murió en la cruz del Calvario. Siendo Dios, hermanos, Él tomó los pecados nuestros y los pagó muriendo por nosotros. Ese es el misterio de Cristo. Pero fíjese conmigo, hermanos, sigamos adelante. Mire a Colosenses 1:27. Sígame, por favor. Dice otra vez, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es, que dice,
Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Hermanos, sí, ¿qué es el misterio de Cristo? Que Dios, que fue hecho carne, hermanos, que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, que al tercer día resucitó de los muertos, que Él, Cristo, mora en nosotros. Cristo está en nosotros. Mire, hermanos, Cristo, fíjense lo que dice el versículo 27, a quienes quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio, las riquezas de la gloria de este misterio. Hermanos, Cristo, la riqueza de gloria, sí, hermanos, mire, hermanos, mora en nosotros. Oh, hermanos, y gracias a Dios, hermanos, que Cristo que mora en nosotros, hermanos, ahora, hermanos, gloria al Señor, somos participantes de toda bendición espiritual, porque Cristo mora en nosotros, mora toda la bondad de Dios, mora todo el bien de Dios, mora toda el poder de Dios, mora toda la gracia de Dios, mora, hermanos, la paz de Dios, hermanos, Cristo en nosotros, hermanos. Ese es el misterio, hermanos. Dios, Cristo, mora en el creyente. Sígueme por favor, hermanos. Sígueme por favor. Cuando nosotros creímos en Cristo, nosotros lo recibimos, vino a morar en nosotros. Mire conmigo Colosenses 2, versículo 6. Colosenses 2, versículo 6. Note lo que dice ahí, hermanos. Por tanto, de la manera que veis, que dice, hermanos, recibido a quién, al Señor Jesucristo, andad, que dice en él, dice la palabra de Dios, a los suyos vino y los suyos no le conocieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermanos, Cristo, el Rey de la gloria, Cristo, Dios, Él mora en nosotros. Hermanos, nomás ponte a pensar un momento, hermanos, un momento. Cristo, el tesoro de que se acaba de cantar, el tesoro del cielo, la riqueza de gloria mora en nosotros. En este hombre, hermanos, que es pecador, en este hombre, hermanos, que merece la condenación eterna, Cristo, la esperanza de gloria mora en nosotros. Sí, hermanos. El misterio de Cristo es Cristo en nosotros. Pero fíjense, hermanos, dice el versículo 27, la esperanza de gloria. Hermano, esto es hermoso. Cristo en nosotros nos asegura entrada al cielo. Cristo, fíjense lo que dice 1 Timoteo 1. Cristo en nosotros, hermanos, nos aseguran que un día vamos a estar en el cielo. Por eso dijo el apóstol Pablo, 1 Timoteo 1, el versículo 1, dice la palabra de Dios. 1 Timoteo 1, el versículo 1, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, que dice, nuestra ¿qué? Esperanza. Oh, hermanos, y allí nuestra esperanza es un ancla firme. Pero sabes qué, hermano, Cristo en nosotros, que lo que escuché, hermanos, nos aseguran que nosotros vamos a estar un día en el cielo. Mire conmigo 1 de Juan capítulo 5. 1 de Juan capítulo 5. Hermanos, ese es el misterio de Cristo. Cristo es Dios y Cristo, hermanos, mora en el creyente. Mire, 1 de Juan, el capítulo 5, por favor. 1 de Juan, capítulo 5. Dice la Biblia en el versículo 10. 1 de Juan 5, en el versículo 10, dice la Biblia: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios nos ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo, que dice, tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Hermanos, entonces tenemos la seguridad que un día vamos a ir al cielo, porque Cristo, la esperanza de gloria, está en nosotros. Pero sigamos adelante. Mire conmigo el libro de
Efesios, favor. El libro de Efesios, favor. En el capítulo 3. Efesios capítulo 3. Mire, cristiano, estaba meditando sobre esto hace un momento, hace unas cuantas horas. Desde esta semana leí este pasaje, Colosenses 1. Dije, mira, Karen, qué precioso. Mira nada más, qué precioso que tú y yo, hermanos, tenemos el privilegio que Cristo more en nosotros. Por lo tal, hermanos, si Él mora en mí, oh hermanos, lo que yo haga con mis manos, lo que yo haga con mi mente, lo que haga con mi cuerpo, me debe de importar, porque mora en mí Cristo, la esperanza de gloria. Qué tremenda verdad que pudiera cambiar todo lo que hacemos y cómo vivimos. Cristo en mí, Cristo en ti. Pero sigamos adelante. Mire conmigo Efesios, por favor. ¿Qué es el misterio de Cristo? Cristo es Dios. ¿Qué es el misterio de Cristo? Cristo está en nosotros. ¿Qué es el misterio de Cristo? Mire conmigo, hermanos, Efesios capítulo 3. Note conmigo, por favor, hermanos, allí versículo 1. No te me pierdas. Por este caso, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento otra vez dice la frase, ¿misterio de quién? Dice, misterio que en otras generaciones no se le conoce a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Y qué es este misterio? Que los gentiles, todos los que no son parte del pueblo de Israel, nosotros, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Sabes, hermano querido, que el misterio de Cristo es que nosotros ahora, que no somos judíos, que no somos el pueblo de Israel, que no somos descendencia de Abraham en la carne, ahora en Cristo nosotros somos herederos juntamente con su pueblo de los pactos, de las promesas, de la gloria. Mire conmigo, hermanos, fíjense conmigo allí, hermanos, fíjense conmigo, hermanos, allí en Romanos, el favor, el capítulo 9. Romanos capítulo 9. Ahora, hermanos, nosotros, hermanos, somos herederos juntamente con su pueblo, hermanos, de los pactos, de la gloria, de las promesas. Y hermanos, y ahora quiero que escuches, nosotros como ahora gentiles en Cristo, somos pueblo de Dios con todos los derechos, con todos los privilegios de ser pueblo de Dios. Mira Romanos 9, síganme por hermano, Romanos 9, en el versículo, versículo 4, Pablo dijo lo siguiente, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Hermanos, fíjense conmigo, Israel como pueblo, hermanos, Dios los escogió para ser su pueblo, para que por medio del pueblo de Israel naciese Jesús, para que por medio de ese pueblo, hermanos, tengamos la palabra de Dios. Pero Dios dijo al pueblo de Israel, ustedes son mi pueblo, hay promesas para ustedes, la gloria, ustedes son mi pueblo, son mi gloria. Y sabes que, hermano, nosotros ahora en Cristo somos partes de este pueblo de Dios. Mira conmigo Efesios 2, ese es el misterio de Cristo, porque fue por Cristo que ahora nosotros que éramos enemigos de Dios, estábamos excluidos de las promesas, excluidos de la esperanza eterna. Ahora en Cristo somos parte de todas esas promesas maravillosas como pueblo de Dios. Mira Efesios 2, sigue mejor hermano, Efesios 2. Mira conmigo el versículo 11. ¿Está conmigo hermanos? Efesios 2, versículo 11. Sigue mejor hermanos. Efesios 2, el versículo 11 dice, por tanto,
acordaos de que en otro tiempo vosotros, ¿quiénes? Fíjese bien, los gentiles, en cuanto a la carne, erais incircuncisión, por la llamada circuncisión, hechos con mano en carne. En aquel tiempo estabas en ¿quién? Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora que dice, en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, de que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, dice, en un su cuerpo, matando en ella las enemistades. Hermanos, fíjese bien, ahora nosotros en Cristo somos el pueblo de Dios. Estábamos sin esperanza, sin Dios, alejados de Dios, hermanos, perdidos, no conociendo a Dios, sin esperanza. Pero ahora en Cristo, porque Cristo se hizo carne, porque Cristo murió en la cruz de Calvario, ahora en Cristo nosotros ahora hemos sido reconciliados. Ahora nosotros somos parte del pueblo de Dios y de dos pueblos, judío y gentil en Cristo. El cuerpo, su iglesia, es su pueblo. Hermanos, ahora todas las promesas eternas, todas las promesas del conocimiento de Dios, hermanos, son nuestras por Cristo. Ese es el misterio de Cristo. Gloria a Dios. Y mire, hermano querido, yo creo que Dios tiene una bendición muy especial para Israel, pero los judíos hoy en día necesitan ser salvos para ser parte de el cuerpo de Cristo, la iglesia. Amén, hermanos. Y hermanos, fíjense entonces, tú y yo, hermanos, mire, déjenme decir, hay gente, hermanos, que de alguna manera, hermanos, cristiana, como que anhelan ser judíos. Hermano mío, no, hermano, eres hijo de Dios. Eres parte ahora del pueblo de Dios. Eres parte de su cuerpo, la iglesia, y todas las promesas y los pactos y la esperanza y la gloria son tuyas en Cristo. ¿Está conmigo, hermano querido? Ese es el misterio de Cristo. Ahora, hermanos, termino con lo siguiente. Voy a terminar temprano esta noche, pero no guarde su Biblia todavía. Misterio de Cristo. Cristo es Dios. Cristo está en nosotros. En Cristo hemos sido hechos coherederos y copartícipes. Si les leí Efesios 3:6. Mire, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio, por medio de lo que hizo Cristo en la cruz de Calvario. Somos copartícipes, coherederos de todas las promesas que Dios hizo a su pueblo. Somos pueblo de Dios. Ese es el misterio de Cristo. Pero, hermanos, qué bendiciones ahora son nuestras a causa del misterio de Cristo. Bueno, ya dije una de ellas. Cristo, la riqueza de gloria, está en nosotros. Pero note algo, hermanos, que es hermoso. Mire Efesios 3, versículo 8. Cristo está en nosotros. Y mire lo que dice Efesios 3, versículo 8. Dijo Pablo a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las que dice inescrutables riquezas de Cristo.
La palabra inescrutable quiere decir humanamente imposible encontrar. Hermanos, Cristo es una riqueza inescrutable. Disculpe, hermanos. Inescrutable. Gracias, hermano. Humanamente imposible replicar. Humanamente imposible encontrar. Cristo es nuestra riqueza. Hermanos, fíjense bien. Cristo es la riqueza más valiosa que toda riqueza humana. Y Cristo está en nosotros. Mire, muchas personas, hermanos, realmente nos hace falta, hermanos, realmente valorar. Realmente, hermanos, no solamente la sangre de Cristo que nos limpió de todo pecado, pero que ahora Cristo mismo mora en nosotros. Una riqueza, hermanos, que en todo el universo no es comparable con Cristo en nosotros. Valora que su persona está en ti. Valora que podemos tener su mente, podemos tener su corazón, podemos caminar como Él caminó, podemos hablar como Él habló, porque esa riqueza inescrutable está en nosotros. Alabado sea el Señor. Hijo del Rey, Cordero con Cristo. Oh, qué maravillosa riqueza nos ha dado Dios. Tienes y mora en ti Cristo. Mire Colosenses capítulo 2, hermanos. Sí, qué bendición es el misterio de Cristo. Cristo, la riqueza de gloria está en nosotros. Cristo, ese tesoro del cual se acaba de cantar cuando Grecia empezó a cantar este himno. Dije, wow, Señor, yo no le dije lo que iba a predicar. Yo le dije que cantara, dije, Señor, wow, cómo tú compones las cosas de una manera hermosa, porque no hay mayor tesoro, hermanos, que Jesús. Y tú lo conoces y Él es tu Salvador y Él mora en ti. Oh, mira, valora. No, hermanos, tristemente valoramos más el conocimiento del mundo, valoramos más riquezas del mundo, valoramos más placer, valoramos más deporte, valoramos más todo menos que Cristo en nosotros. A Él no lo valoramos como debiéramos. Pues sigamos adelante, hermanos. Mire Colosenses 2. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios y el Padre y de Cristo. Hermanos, ¿sabes otra bendición que honestamente me hace falta palabras en mi vocabulario para poder expresar lo que estoy pensando en mi corazón? Cristo en nosotros, por Él tenemos alcance a todas las riquezas del conocimiento de Dios y de Cristo. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y por este misterio de Cristo en nosotros, hermanos, tenemos a nuestro alcance las riquezas de conocer a Dios. Y lo dice versículo 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Oh, cuántos cristianos, hermanos, viven como, disculpe la palabra, un mendigo. Cuando eres alguien, hermanos, que ha conocido y tiene en Él morando las riquezas de gloria, riquezas inescrutables, y a través de Cristo nosotros podemos alcanzar
todas las riquezas del conocimiento del Dios, de conocer su mente, conocer su voluntad, conocer su santidad, conocer su piedad, conocer su misericordia, conocer sus caminos, conocer sus consejos, conocer su gracia, conocer su sabiduría. Hermanos, qué privilegio. Pero ¿cuántos cristianos realmente no valoran Cristo en ellos? Y te das a conocer todo. Pierdes horas buscando YouTube, cosas, cuando, hermanos, está Cristo en ti, y por medio de Cristo en ti podemos conocer todos los tesoros y la sabiduría del conocimiento de Dios. He pensado mucho en el cielo recientemente. No hay manera de comprender todo lo que Él tiene preparado. Pero una cosa sí sé, que no habrá ni un milésimo de segundo en el cielo que no estaremos en comunión perfecta en la presencia de Dios. Imagínate eso. Y por la eternidad vamos a poder conocer las riquezas del conocimiento de Dios. Pero no solamente, hermanos, el conocimiento de Dios, pero fíjese bien, hermanos, el misterio de Cristo, qué bendición nos ha dado, no solamente de poder conocer a Dios, ese tesoro, esa riqueza inescrutable, pero también, hermanos, de poder obtener sabiduría. ¿Están conmigo, hermanos? Dice versículo 3, en quien están escondidos todos los mis tesoros de la sabiduría. Sabiduría y conocimiento. Estaba pensando, ¿qué es sabiduría? Sabiduría es hacer todo como Cristo lo haría. Sabiduría. Sabiduría es amar a tu enemigo. Sabiduría es servir a otros como Él nos sirvió. Sabiduría es ser humilde y perdonar a todos los que nos ofenden. Sabiduría es, hermanos, es tener misericordia de aquel que tiene necesidad. Sabiduría es no pagar mal por mal, sino pagar el mal que te hace con bien. Sabiduría, hermanos, es ser como Cristo. Sabiduría es hacer las cosas como Cristo las haría. Sabiduría es la Biblia dice que es benigna, es pacífica, es sin incertidumbre. Sabiduría es ser como el Señor. Y hermanos, y al hacer las cosas como Cristo las haría, al ser como Él, eso es sabiduría. Y Cristo en nosotros, podemos nosotros alcanzar esos tesoros de la sabiduría que mora en nosotros, porque Cristo es hecho para nosotros sabiduría, justificación, santificación y glorificación. Cristo en nosotros, hermanos, sabiduría. Wow. Pero ¿cuántos cristianos estamos todavía de alguna manera menospreciando ese tesoro de Jesús en ti? El misterio de Cristo. Y fíjese, mire Colosenses 3. Aquí hablando del hombre nuevo. El hombre nuevo. Y nosotros podemos vivir la vida de Jesús. Fíjese, ¿está conmigo, hermanos? Mire, Colosenses 3, dice versículo 10, sígueme por hermanos, ya me lo termino. Y revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo crió, se va renovando hasta el conocimiento pleno, el nuevo hombre, nosotros, que es Cristo, hermanos. Mire versículo 11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escrita, siervo ni libre, sino que dice, hermanos, sino que Cristo es el todo
Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ese es el nuevo hombre, hermanos. Cristo en nosotros. Luego dice, ahora sí, Cristo está en ti. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos, llamados de entrañable misericordia. Si escogidos de Dios, sí, somos coherederos y copartícipes de la gloria y porque somos pueblo de Dios. Amén, hermanos. Dice, escogidos de Dios, santos, llamados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos otros, perdonándonos unos otros, si alguno tuviera que contra otro, de manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hermanos, esa es la bendición de ese misterio de Cristo. Cristo, nosotros nos vestimos de Cristo y podemos nosotros vivir la vida de Cristo. Wow. Cristo. La semana pasada, toda la semana estuve pensando en las obras de Cristo. Y luego leí ese tesoro, ese misterio Cristo en nosotros, ese tesoro. Y sí, hermanos, podemos hacer las obras de Cristo. Cristo en nosotros. Una pregunta. ¿Consideras a Cristo la riqueza incomparable? Un pasaje más y ahora sí termino. Filipenses 3. Pablo así lo consideraba. Filipenses 3 dijo en el versículo 7. Filipenses 3:7. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor de lo cual lo he perdido todo, lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no tener mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Cristo, la esperanza de gloria. Cristo, en quien se encuentran todos los tesoros del conocimiento y la sabiduría. Cristo, el tesoro del cielo en nosotros. Padre celestial, te doy gracias, Señor, por Cristo. Gracias te doy porque mora en nosotros. Gracias te doy porque en Él tenemos al alcance todas las riquezas de la sabiduría, el conocimiento tuyo, Señor. En Cristo podemos vivir